La parte 1, gloria al Señor Jesús. Okay. Bueno, hermano, bendiciones una vez más. Y estamos ahora comenzando la clase de introducción a la Biblia, pero antes de comenzar, pues oramos. Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias a Dios por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad, porque tú eres verdadero, fiel y vives por siempre. Mira, te ruego, Dios, que nos ayudes hoy a aprender de ti, de tu palabra, que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro en este día. Me uno a mis hermanos, Señor, ante ti con humildad, mansedumbre, pidiéndote que tú nos des de tu luz, de tu luz admirable, Cristo, en el nombre de Jesús. Bendícelo con toda bendición, bendice a los hermanos que no llegaron hoy, y si van a llegar, pues tú pon en sus corazones el querer como el hacer. Te damos la gloria por siempre y para siempre. Amén. Amén. Ok, introducción a la Biblia, y como le mencionaba, esta clase, tal vez uno, cuando ve el título, dice, eso es básico. Pero usted va a ver que es mucho más de lo que el título refleja, porque le va a ayudar a usted a entender nosotros los libros de la Biblia, cómo yo me voy a acercar a la Biblia, cómo yo voy a percibirla, ¿verdad? Porque mire, yo pasé por esto. Hubo un tiempo que yo pensaba que la única Biblia buena era la Reina Valera del 60, y es la que yo uso. Pero no sé si ustedes pasaron por eso también. Si no es Reina Valera, no sirve. ¿Cuánto han pensado de esa cosa? Yo cuando compro Es la que a mí me gusta. Pero le voy a decir, tiene su fallo. Se la voy a enseñar. Hay versos que no están en lo original, que se insertaron ahí. Eso ocurre y no crea que solo Reina Valera. Todas las Biblias tienen sus fallas. ¿Por qué? Porque esos son traducciones. Porque esos son adaptaciones. Y le voy a enseñar dos formas en que se traduce la Biblia también, que tienen que ver con eso. Está la forma dinámica y hay otra forma que es más práctica. Después vamos a hablar de eso, yo creo que en la tercera o cuarta clase. Y todo esto puedo saberlo, porque cuando yo estoy estudiando, yo me agarro de un verso y digo, no, porque esto lo dice así, pero dice ese verso también. Como por ejemplo, en Primera de Juan, donde dice que 3 son los que dan testimonio. Dice que el agua, no recuerdo el completo para hacer, pero dice también que el verbo, el Espíritu, el verbo y el Padre. Esa parte, donde dice el Espíritu, el verbo y el Padre, no está en la Biblia original. No está en lo original. Eso no quiere decir que la Trinidad no sea una doctrina falsa, porque sigue la doctrina verdadera. La Trinidad está en toda la Biblia, pero no sé si fue alguien que con la intención de, porque hubo, que cuando lleguemos más tarde a estudiar, para los siglos, entre los siglos 2 y 3, ya después que se fueron los apóstoles, el siglo 2, y el siglo 3, y hasta el siglo 4, estuvo la controversia de la Trinidad en la iglesia. Ahí todavía, aunque ya estaba enseñado, no había esa doctrina, la iglesia no la tenía, no la entendía, vamos a poner de esta forma. Y comienza entonces a surgir herejía, donde decían que Jesús no era Dios, que Jesús era como un segundo Dios, como dicen los testigos de Jehová, que el Espíritu Santo tampoco era Dios, y surge todo ese problema que usted va a ver cómo la iglesia tardó 3 o 4 siglos de resolverlo, y se resolvió. Gente que tuvo que estudiar mucho, que tuvo que profundizar, hasta que lograron desarrollar una fórmula bíblica coherente de lo que es la Trinidad, que es la doctrina verdadera.
que todas las iglesias evangélicas, protestantes, aún la católica, de esto que salió, ¿verdad? Y que ahí todavía la iglesia católica no se había dañado. Fíjate, la iglesia católica no siempre estuvo dañada. Se comienza a dañar después del siglo, cuando se une con Constantino, ¿verdad? En el siglo IV, por ahí, comienza a secularizarse, comienza la influencia política a entrar a la iglesia y comienza entonces los papas eran más políticos que religiosos y se comienza a confrontar. Pero en ese tiempo todavía están gente que vieron su vida, que yo cuando veo las historias de ellos digo, bueno, son cristianos de verdad. Había uno, Ambrosio, que ese hombre lo que quería era morir por Cristo. Nunca se hablaba de quién dice oraba para eso, porque quería hacer un mártir. Mira, estaba bien porque conocía de un cáncer, pero es algo que uno no puede entender porque no está en esa posición, ¿verdad? Dios lo llevó a esa posición. Y realmente bien consagrado. Pero luego, pues como les mencioné, se fueron dañados. Entonces, bosquejo del curso, bosquejo de la clase. Hoy vamos a estar cubriendo la primera parte, descripción general de la Biblia, que esto es fácil. Y tal vez, si no da tiempo, cronología bíblica, que es bien corta. Entonces, la próxima clase, como ya vamos a tener las 2 horas completas, si Dios permite, pues vamos a estar cubriendo lo que es los manuscritos, las versiones antiguas, lo que está hablando. O sea que ahí vamos a ver Reina Valera, pues es una Biblia buena, pero no es la que escribieron los apóstoles ni lo escribieron, es una traducción de traducciones. Y eso, fíjense, una traducción ya conlleva cambios y errores. Traducción de traducciones. O sea que ahí se va erosionando mucho, por muchas razones. Porque hay palabras, por ejemplo, hay palabras en inglés que en español no tienen un sentido, o en otro idioma. Pues así pasaba con el griego y con el hebreo, que son los idiomas bíblicos. Hay palabras o que tienen mucho sentido o que no tenían ningún sentido. Entonces ahí es que comienzan los errores de traducción, los errores de interpretación. Por eso vamos a ver los manuscritos antiguos y las versiones antiguas, la revelación e inspiración, el canón, cómo se supo cuáles eran los libros que iban a estar en la Biblia, cómo se escogieron, qué proceso, hay un proceso, eso no fue a lo loco, ni por qué insistió, ellos tuvieron casi dos siglos en ese proceso. Este libro va, este no va. Gente que como yo dije, se dedicaban a Dios de verdad. Estamos hablando de los primeros siglos. Esa gente era la vida de ellos, no había más nada. Traducciones en español, vamos a ver que es la que más nos concierne a nosotros, cómo salen las traducciones y le vamos a recomendar cuál es. La Reina Valera de la mía, la de 60, le hemos la suerte, aunque ya sé que no es como leer lo que escribió Moisés directo, pero es muy buena. Ok, perfecto. Entonces estamos hoy a la descripción de lo que vamos a estar cubriendo hoy. Vamos a estar viendo cómo se compuso, la composición, cómo se compone, las divisiones, el idioma original y la coherencia. Esta parte de la coherencia te va a buscar usted. A mí mismo me ministra el leer esto de la coherencia de la Biblia, porque te inspira, te levanta la fe de cómo, ¿verdad? Un libro que se compiló durante tantos cientos de años por diferentes personas, por casi 40 autores, dice el mismo mensaje en diferentes idiomas. Esa parte a mí me toca mucho porque es buena para su propia fe y para cuando usted le habla a otra persona de la Biblia. Porque la gente dice, no, la Biblia después de la iglesia, por ahí hay una que tiran que dicen que no, la Biblia incluso la iglesia católica la hizo para manipular al pueblo. La Iglesia Católica no hizo la Biblia. De hecho, los que compilaron la Biblia eran de la Iglesia Católica antes de que se corrompiera. Era la Iglesia, y no era la Iglesia Católica romana, porque le llamaban la palabra católica. De hecho, nosotros somos de la Iglesia Católica verdadera. La palabra católica lo que significa es universal. Es la Iglesia en espíritu y verdad, la verdadera Iglesia de Cristo, porque Dios sabe quiénes somos. Y esa es la Iglesia Católica. El hombre no sabe. Entonces, la Iglesia Católica, por eso ellos escogieron ese nombre, y por eso ellos siguen insistiendo que si usted no está en la Iglesia Católica, pues no se sabe. Pero esa iglesia no la tiene control el hombre, la controla solo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que crea el ambiente para que la iglesia se manifieste. La Iglesia Católica, la Iglesia espiritual, la verdadera, se manifiesta en todas las congregaciones. Pero no todos los que están ahí son de la iglesia. ¿Entendieron? O sea que tú puedes ver 100 personas y a lo mejor 25 son los que están en el espíritu. Esa es la iglesia. Los demás son gente que está mirando, que a lo mejor va a entrar, que no ha entrado, o que simplemente son
espías del enemigo también, porque también eso pasa. Todo eso pasa. No, lo que viene a estorbar a los que Correcto, sí, la cizaña, o sea, el enemigo envía gente a la iglesia. Correcto, eso fue ya en el área medieval, donde ya estaba bien corrompida, o sea, la iglesia se había ya dañado demasiado. Por eso surge la reforma también, que vamos a hablar de eso también en otras clases. Y la importancia de la reforma, que para mí, pues, tal vez se quedaron pegados muchos ahí, pero tiene mucho valor lo que ellos hicieron. Y nosotros, la parte buena, pues, mira, hay que seguirla. Ok. Parte de esto es básico, de monte educado. Hay unas cositas que tal vez aprendan, pero ya en la próxima clase vamos a entrar en más profundidad. Aunque aquí hay cositas interesantes que tal vez ustedes no las saben. Ok, la Biblia, básico. 66 libros, ¿verdad? El Antiguo Testamento 39, 27, el Nuevo Testamento. Tiene casi cerca de 1000 páginas. Y los dos componentes grandes son Antiguo y Nuevo Testamento, y después hay unas divisiones internas, ¿verdad? Aunque la Biblia católica tiene 46 libros, que después vamos a hablar de esto también, porque si usted está, por ejemplo, está administrando a un católico, pues usted va a tener que explicarle por qué nosotros no tenemos algunos libros que ellos tienen. Y aquí vamos a aprender eso también. El Antiguo Testamento contiene la historia de la promesa de Dios. Por eso hay que tener esto en cuenta cuando yo estudio y voy a predicar del Antiguo Testamento. Tengo que considerar que en ese tiempo no solo estaba haciendo una promesa, estaba haciendo un compromiso y estaba enseñándole a su pueblo a conocerlo. No lo conocían, ¿verdad? Estaba preparando el camino para Jesús. Cristo es el centro de toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cristo es el centro de toda palabra, porque es por medio de él que vamos a llegar al Padre, ¿verdad? Entonces, yo tengo que tener eso en mente cuando estudio el Antiguo Testamento, y no solo puedo enfocarme, ¿verdad?, en lo que estoy leyendo ahí sin mirar el trasfondo. Vamos a hablar del trasfondo también, porque entonces voy a interpretar mal. Entonces, por ahí que sale mucha gente, pero ¿por qué Dios mandó a matar tanta gente? ¿Por qué Dios mató a los de Sodoma y Gomorra? ¿Por qué Dios mandó a matar a los cananitas? Y uno de los dice, ¿cómo le contesto eso? Porque es verdad, la Biblia lo dice, pero hay una razón importante. En el caso de los cananeos, ¿de dónde vienen los cananeos? Son nietos de Can, del hijo de Noé. Noé tuvo 3 hijos, ¿verdad? El hijo menor, Can, que fue el que cuando él se emborrachó, Noé. También hay gente que dice que el vino de la Biblia no alcoholizó, entonces ¿por qué se mojó? Daba sueño, ese era el hijo real. Lo que pasa, porque la Biblia lo que enseña es que el pecado es embriagarse. Ahora, yo no puedo enseñar en un contexto cultural como el de Puerto Rico que se puede beber, porque entonces ahí Dios mío, aquí tú no le puedes dar así a la gente porque puede pecar. Es mejor enseñar que, mira, apártate de lo que te hace daño. Pero el pecado es cuando la persona se entrega. ¿Por qué? Porque ahí pierde los sentidos y entra aquí, Satanás. Ahí está el problema de la planta. Déjame ponerla, perdóname. Es el problemita de la planta. Déjame poner la otra planta. Noé tuvo 3 hijos, entonces, ¿por qué él dijo que Noé tuvo 3 hijos? Hablo de alguien. De Can, el menor, que fue el que vio la desnudez de su padre. Que se lo vaciló, como Can. Porque lo encontró borracho y desnudo tirado, y en vez de cubrirlo sin mirarlo, se lo vaciló. Fue se donde lo los burló hermanos y para fue buscar a los burlarse. hermanos para burlarse de él. Y entonces los hermanos dicen, ¿pero qué le hiciste? Y vinieron sin mirarlo y lo taparon. Entonces, por eso él fue el transmisión del pecado. Él no podía mirarle el padre, La desnudez, estaba la desnudez. burlarse y ir caminando. Iba a buscar a los hermanos, era para cubrirlo, respetarlo, pero no lo respetó. Perdone la Can, con M. pequeña. Can. Gloria a Dios.
Pues en lo que fue el proyecto, como le mencioné, el problema de los cananeos era que son descendientes de Canaán. ¿Y qué hizo Noé cuando se enteró de que su hijo lo había deshonrado? Porque lo vio, porque eso no era una deshonra. Hay gente que va más allá y hizo otras cosas, pero yo no quiero entrar en lo que la Biblia no dice, ¿verdad? ¿Qué hizo Noé? No a él, a Canaán, al nieto. Y esa maldición era la maldición de un profeta. Por eso nosotros cuando tenemos la unción de Dios, tenemos que tener cuidado con las palabras que hablamos. Me cayó la maldición. Que en esa maldición que decía que él iba a ser siervo de los descendientes de Sem. ¿Y quiénes son los descendientes de Sem? Los israelitas. O sea que ahí se está cumpliendo, fíjense, después de muchos años, de cientos de años, Dios no se olvida. Se cumplió esa maldición. Y todo lo que los cananeos hicieron, vino a ser para los israelitas. Ellos fueron desplazados. O sea que estas cositas, pues uno las entiende cuando mira con detalle, mira estas cositas en la Biblia, de dónde vienen, la geografía, lo que vamos a estar viendo ahora. Ok. O sea que el Antiguo Testamento, cuando lo estudiamos, tenemos que tener en cuenta que era Dios enseñándonos al hombre a conocerlo. Y Dios se baja, muchos estudiosos dicen que Dios se baja a nuestro nivel para comunicarse con nosotros, porque si nos habla en su sabiduría, nos puede dar la cabeza como nosotros. Él se baja a lo que podemos entender, y nos habla como podemos entender. Por eso muchas cosas de las que están en la Biblia fueron mal interpretaciones. ¿Cómo yo usted sabe eso, pastor? ¿Qué hizo Jesús con los fariseos? Cuando usted lee, especialmente en el Evangelio de Mateo, especialmente el capítulo 23, ¿qué hizo Jesús con los fariseos? Acá pasó con ellos, donde quiera que se encontraban Jesús Jesús era bien manso con los humildes, pero con los fariseos y los escribas le daba uno. En ese capítulo 23, si lo quiere leer después, le dijo hipócrita como 5 veces o 7. ¿Y por qué? Porque estaban malinterpretando lo que Moisés escribió. ¿Por qué lo malinterpretaron? Porque estaban mirándolo de un ángulo equivocado. Desde el punto de vista de que ¿cuál era la misión de Israel? Era la misma que tenemos nosotros, evangelizar. Para que lleve mi nombre a otras naciones. Ese era el proyecto de Israel. Llevar la palabra de Dios, era modelo, una nación modelo. ¿Y qué hicieron ellos? No, nosotros somos los reyes. Nosotros se encerraron. Eran ellos los que después despreciaban a los que no eran judíos. Y los miraban, bueno, a los samaritanos les decían eso. Y los samaritanos eran primos de ellos, vamos a ver, eran una mezcla, estaban mezclados. Por eso yo lo despreciaba más, porque ustedes dañaron las razas, ustedes dañaron la religión. Usted sabe que los samaritanos solo aceptan los primeros 5 libros de la Biblia, ellos no aceptan más nada. Ellos el Pentateuco y nada. Pues ellos los judíos los despreciaban demasiado, no se hablaban. Usted recuerda el pasaje en Juan, cuando Jesús está hablando con la mujer en el pozo, que ella le dice que es que judíos y samaritanos no se hablan. No tienen trato entre sí. Y tenía que ver con ese problema que había ya tradicional de años de la separación del pueblo, de las 10 tribus y de las 2 tribus que se quedaron en Judá. Entonces Jesús viene a enderezar los bolsillos. Esas malas interpretaciones, Jesús, y por eso usted encuentra ese choque con Jesús y los fariseos por la mala interpretación. ¿Sabes qué quiere decir? Cuando yo voy a interpretar el Antiguo Testamento, tengo que tener la mentalidad que me enseña Jesús. La misión de Dios. Él vino a salvar, porque sabía, no vino a condenar. El que se condena, la Biblia también enseña, es uno mismo. La palabra que lee te condena si tú no la aceptas. Porque el Nuevo Testamento tiene el cumplimiento de las promesas en Jesús. Dios se hace presente en medio de su pueblo. Esa presencia tan radical inaugura un nuevo tipo de relación con Dios llamado por Pablo adultero. O sea que ya en esos tiempos de Moisés, los profetas, Dios fue educando y va a llevarnos a un nivel superior, ¿verdad? Y todavía la iglesia está en proceso, ¿no? Todavía la iglesia está en proceso. Pero ya tenemos lo más grande, la luz de Cristo y el Espíritu Santo, que ellos no tenían. Ellos no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos. ¿Cómo tenían? Lo tienen dentro.
Antiguo Testamento no había venido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía sobre los profetas, profetizaban y seguían. Pero no estaba dentro de ellos. No podía entrar. ¿Sabes por qué? Porque todavía el perro no había alcanzado a verlo. Todavía nadie podía entrar al lugar santísimo. El único que pudo entrar y quedarse ahí fue Jesús. Entonces, cuando Jesús muere, ¿qué pasa en el templo? Se raja el velo desde arriba hacia abajo, porque Dios fue el que lo rajó. Entonces, ahora, cada creyente tiene acceso al Padre por medio de el sumo sacerdote, como dice en hebreo, que es Jesucristo. ¿Verdad? Jesús entró al templo. Llegó a entrar. Sí. Jesús llegó a entrar al templo. De hecho, ese es otro evento bien terrible. Jesús iba al templo a agarrar, iba al segundo templo, iba a ir a ver clases, a enseñar. Había una puerta en ese templo sellada, que nadie podía entrar por ahí. Y Jesús entró por ahí. Y estaba profetizado que entrara por esa puerta. Esa es otra señal que ellos no vieron, porque estaban ciegos. El que entrara por esa puerta era el Mesías. Estaba profetizado ya, y el único que entró por esa puerta fue Jesús. El segundo templo. El templo que hizo Salomón, no, el de Salomón, ese lo destruyeron en los babilonios. Ese fue el templo que hizo Esdras y Nehemías y Zorobabel. Ese templo segundo que después Herodes lo remodeló, ahí fue que Jesús entró. Segundo templo. Ahora mismo Israel está planificando ¿qué? El tercer templo. ¿Verdad que ustedes saben eso? Que ya tiene la maqueta, de hecho dicen que ya está concluido, porque ahora con la tecnología, eso lo van con una tuba, Dijeron que ya tenían hasta los instrumentos, todo. Tienen los sacerdotes, tienen hasta la vaca que se supone que es una vaca especial, que es un color especial, que para inaugurar y purificar el templo, todo eso lo tienen. ¿Saben qué? Si Israel hace eso, ¿saben qué? Yo se ve enojar más con ellos. Bueno, más por qué? Porque cambia la demanda. ¿Cómo? Y el tercer templo está. ¿Dónde está el tercer templo? En su corazón. Jesús, la Biblia dice que Dios va a habitar en un templo no hecho con mano de hombre. Jesús, cuando viene a nosotros por el Espíritu Santo, transforma nuestro corazón y lo limpia. Y ahí el Espíritu Santo, que es Dios, se sienta en ese trono. Ese es el templo. Jesús le dijo a la samaritana: ustedes dicen que en este monte que se adora, y nosotros decimos que es en Jerusalén. Pero yo les digo que a la hora viene y ahora es donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, en el corazón. Jesús ya hizo el tercer templo. Por eso yo digo que cuando los judíos hagan eso, es una blasfemia. Están despreciando el tercer templo que ya Jesús lo hizo. Entonces ahí, ¿quién se va a sentar en ese tercer templo? El anticristo. Y por eso entonces ellos van a pasar por una tribulación, y entonces cuando pasen por eso, entonces que Dios le va a abrir los ojos otra vez, como dice en Romanos, estaba el otro día estudiando, ¿verdad? Romanos, que Dios le va a dar una oportunidad y va a abrir sus ojos para que acepten a Cristo cuando venga antes de establecer el milenio, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra clase. Ok. Entonces Jesús es el foco y el centro de la interpretación tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Cuando vayamos a coger la próxima clase, que es uno de los principios básicos. Y hay unas reglas. Lo primero que yo tengo que mirar las cosas desde el punto de vista de Dios, cómo Dios la mira, qué Dios quiere hacer, no lo que yo quiero. Porque el error de las interpretaciones incorrectas es cuando yo me enfoco en lo que yo quiero. Entonces voy a torcer la palabra como hicieron los fariseos, para ellos engrandecerse ellos. Y como la están torciendo mucho hoy para engrandecerse el hombre. Engrandecerse y otras cosas más que hacen. Y correcto, están es una cosa que es obvia, y yo no sé cómo cayeron ahí, porque su corazón perverso lo lleva a eso. Y Dios dice la Biblia que lo iba a permitir, porque rechazaron el amor de la verdad que es Cristo. Se fueron por rapidito, pero esto ustedes ya lo saben, ¿verdad? Los 39 libros en orden del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, luego vamos a ver las divisiones, y los 27 libros, que en esto sí coincidimos con los católicos, los 27 de la católica son los mismos que nosotros tenemos, la diferencia lo vamos a ver en el Antiguo Testamento. Okay. Ahora, aquí ya empieza algo más interesante, y es, en esta tabla vemos, es importante reconocer que la Biblia no es un solo libro, sino 66 libros. Los católicos tienen 73.
La palabra Biblia significa en griego libros. Estos escritos pertenecen a épocas y autores muy diferentes entre sí. Esto es algo de lo que también nos ayuda a levantar nuestra fe. Porque, wow, ¿cómo es que Moisés escribió 1300 años antes que Juan y que Pedro? Y dicen lo mismo. Cuando tú buscas el mensaje profundo, cuando tú puedes interpretar el Antiguo Testamento como lo interpretaba Jesús, el mensaje es el mismo, el mensaje es que Cristo venía a salvarnos, que Él estaba preparando un pueblo, que Él estaba escogiendo un pueblo, y iba a venir, de hecho, Moisés lo dice, que Dios iba a enviarle un profeta, estaba hablando de Cristo. Entonces vemos, la Biblia judía solo tiene 24, pero entonces la Biblia judía es sobre el Antiguo Testamento. Entonces usted me dice, bueno, entonces ¿por qué difiere de la de nosotros? Que tenemos 66. Pero voy a explicar después lo mismo. Hay algunos libros en la Biblia de ellos que están compilados. Es la misma Biblia, tiene todo el mismo material. Lo que difiere es la organización y cómo están agrupados. Por ejemplo, Primera y Segunda de Reyes, para ellos es Reyes más. Ellos dividen nosotros, porque ellos fueron los originales, partimos Reyes en dos libros. Lo mismo con Crónicas, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, es un solo libro. Samuel, Primera de Samuel y Segunda de Samuel es un solo libro. Hay otros libros que están también unidos, pero todo el material es el mismo. Entonces, lo fascinante es eso, como casi 40 autores en diferentes épocas hablan de un testimonio de que Dios está hablando, no el hombre. Libros apócrifos. Que la religión son aquellos libros que no fueron incluidos en la lista del canon de la Iglesia Católica Apostólica Romana, cuando todavía no se había dañado. Estamos hablando aquí del siglo II, segundo siglo. Los apócrifos, la Iglesia Católica, hay unos que los consideran apócrifos, que no son inspirados, pero dentro del grupo de que nosotros consideramos apócrifos, ellos tienen otros que le llaman deuterocanónicos. O sea, no los consideran tal vez con el mismo valor que consideran a las cartas de Pablo y los evangelios, pero para ellos tienen inspiración y están incluidos en la Biblia, los deuterocanónicos, que son algunos que para nosotros son apócrifos todos. Esa es la diferencia. Entre esos libros se encuentra el libro de Eclesiásticos, Sabiduría, Tobías, Judith, Primera y Segunda de Macabeo, Esther, Daniel y Baruch. Y partes, no completo. Esos libros son algunos segmentos que nosotros tenemos sobre, pero hay unas partes que no están en la versión protestante o evangélica, ¿verdad?, de estos libros. O sea que ya usted puede explicarle a los católicos que por eso mismo ellos le llaman deuterocanónicos. Eso mismo está reconociendo que no tienen el mismo valor que tienen las cartas de Juan, porque le ponen otro nombre, si no lo hubiese llamado canónico. Tienen mucha información histórica interesante que puede ayudar a entender muchas cosas. Especialmente los macabeos son bien interesantes porque eso habla de la época inmediata antes de que viniera Cristo. Antes de que empezara antes y después de Cristo. Esos 100 años, 200 años, y lo que se llama el tiempo del silencio, donde no hubo profecía. Esos hombres que eran guerreros más que otra cosa, eran los líderes, eran sacerdotes, pero qué ironía, eran guerreros. Ellos defendían el templo, ¿verdad? Y el celo por el templo. Ellos fueron los que tuvieron que lidiar con este hombre que profanó el templo, el segundo templo, y sacrificó un lechón, una cerda en el templo, para como burlándose de ellos. Bueno, divisiones. Estas son las divisiones que nosotros usamos, pero ya vamos a ver que la división de los judíos es diferente. El Pentateuco, eso es fácil, ¿verdad? Los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, escritos por Moisés, ¿verdad?, según se entiende, aunque hay partecitas, bien partes pequeñas que tal vez la escribió un editor. Algunos dicen que fue Josué, porque cuando Moisés murió no podía escribir del mismo, ¿verdad? Y se narra la muerte de Moisés.
sea, que eso puede tal vez un editor o puede haber sido Josué el que escribió esa parte. Quiero que entiendan eso, hay partes de la Biblia que son ediciones que son la gente que recuperó los escritos, pues mira, le puso como un encabezamiento, eso se quedó ahí, la gente muchas veces lo toma como que es parte de la escritura original, pero fue una nota del editor. Antes lo ponían al margen, pero después pegaron a ponerlo arriba y entonces ahí se confundió. Y entonces muchas veces, usted ha visto hermanos que lo ponen a leer y leen el encabezamiento ese que ponen en la Biblia. Es como un título. Eso no es la palabra de Dios, eso es un título. O sea que hay que tener cuidado con esa parte. Ok. Los libros históricos que más se enfocan en la historia. Pero si la historia tiene mucha importancia, se aprende mucho de las experiencias que tuvieron, por ejemplo, Josué, que tuvo David. De la vida de David se aprende tanto, de Samuel, de todo. Del mismo Saúl se aprende, aunque son cosas negativas, pero uno aprende lo que no debe hacer. Los profetas, los libros poéticos, que ahí está Job, los salmos, proverbios, Eclesiastés, cantares. Los salmos hay mucha enseñanza, mucha inspiración, son libros poderosos, palabras poderosas en los salmos. Profecías, muchas profecías. Cuando vamos a ver, aquí nosotros damos una clase de los salmos aparte y los libros poéticos aparte. Que ustedes ya a lo mejor la tienen una máquina aplicada, pero si la quieren coger, se las recomiendo. Porque nosotros le enseñamos cómo ustedes interpretar los salmos. Porque son poesías. Entonces la poesía, usted tiene que interpretar entendiendo que no es una poesía, que no va a leerlo como una historia. Es la forma en que está escrito. Los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, los profetas menores, o sea, hasta Malaquías. Y yo siempre explico que el hecho de que se llame mayores a Isaías y a Jeremías no quiere decir que sean más profetas que los otros, simplemente que escribieron más. Muchas veces no, porque este profeta es más que no. Dios es el que es grande, los profetas no son nada. ¿Cómo digo? Somos siendo inútiles. Bueno, pues Dios les dio el privilegio de poner unos roles más sobresalientes, pero al fin y al cabo, tanto la profecía de Joel o de Malaquías tiene tanto peso como la de Isaías, son profetas. Mira, aquí que yo creo que los judíos dividen, en vez de tener esta división que nosotros tenemos, los judíos lo dividen de otra forma. Para los judíos, ellos tienen la ley, los profetas y los escritos. En vez de tener 5 divisiones, tienen 3 divisiones. Esa es la librería del Antiguo Testamento y Nuevo, que eso ya es listado, ¿verdad? De los libros, las subdivisiones, ¿verdad? Los evangelios, Antiguo Testamento, en azul está el Pentateuco, libros históricos, en gris, después, los profetas en gris, libros históricos en verde, los libros poéticos que están en amarillo, y los últimos son proverbios, que son también, se supone que sean poéticos también. Acá está el Nuevo Testamento, que son los evangelios, la Apocalipsis, y los demás son cartas, y Apocalipsis está lo último. Los libros de los Hechos en azul y Apocalipsis en rojo. Eso es como yo separo el Nuevo Testamento. Aquí más o menos lo mismo otra vez. Los evangelios son 4, los libros de los Hechos son los apóstoles, el libro de la historia en el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, que son 13, las cartas generales, que son 8, y el Apocalipsis. Ahora, no va a tener un poquito más porque esto lo es. Aquí yo lo fui rápido porque ustedes saben, pero aquí esta es la división de la Biblia de los hebreos. Según lo dividieron ellos, el Antiguo Testamento. Recuerden, hasta este punto ellos no reconocen el Nuevo Testamento, ni reconocen que Jesús es el Mesías, sino que para ellos Jesús es un profeta, un maestro. La ley es la misma, ahí no hay problema. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero ahora en los profetas vamos a ver un cambio. En los profetas ellos tienen a Josué como libro de los profetas. Ahora en vez de tener la primera y segunda Samuel, ellos tienen Samuel nada más. Por eso hay 1 y 2 Samuel, porque ellos tienen un solo libro que se llama Samuel. Y usted va a ver entonces la diferencia en la cantidad de libros, ahí se ve. Reyes lo mismo.
Jeremías, Ezequiel. Los 12 profetas están en un solo libro. Por eso es que aparecen una cantidad de menos libros, porque ellos compilan los 12 profetas menores en un solo compendio, en un solo tomo. Por eso entonces cuando usted ve el número de libros en la Biblia, en el Antiguo Testamento hebreo, y lo compara con el de nosotros, no cuadra. Pero es el mismo material organizado en una forma diferente. Libros los escritos, ahí están los Salmos, Proverbios, Job, los Cantares, Ruth, las Lamentaciones, Ezequiel, Esther, Daniel, Esdras y Nehemías, y Crónica también lo mismo, en un solo libro que nosotros lo dividimos en dos. Voy a adelantar un poquito, pero esto vamos a ir con un detalle más tarde. Cuando esto se hizo, se concretó para el tiempo de la edificación del segundo templo. Fue que se desarrolla el canon, o sea que ellos recogen todos estos libros y los ponen como la palabra de Dios. Hasta ahí no sabía de qué. Se dice que Esdras fue el compilador. Esdras fue el que y de hecho, en la Biblia dice que él encontró unos rollos y ahí vino el avivamiento. Entonces él es el que entonces establece esto como palabra de las cartas de Moisés. Las cartas de Moisés, los libros de Moisés ya estaban, pero entonces él añade los profetas, añade los trabajos escritos, los salmos, y él prepara lo que se llama el canon del Antiguo Testamento, que después es avalado también con la iglesia. La iglesia también lo adopta tal y como Esdras lo desarrolló. O sea que el Antiguo Testamento, como nosotros lo conocemos, no existía hasta casi más de 500 años antes de Cristo. No estaba todavía compilado. 500 600 años. No. Yo diría que hasta 400 años casi. Porque Malaquías fue el último que escribió. O sea que eso se compiló entre el año. O sea, Esdras ya lo tenía formado, pero que se vino a hacer público más tarde. El idioma original del Antiguo Testamento, hebreo, y solo algunas partes de Daniel capítulo 2:4 al 7:28, y algunas partes de Esdras, del capítulo 4:8 al 6:18 y del 7:12 al 26, son en arameo, y una versión de Jeremías, y un versículo de Jeremías, el 10:11, son escritos en arameo, lo demás todo es en hebreo. Tanto el arameo como el hebreo son lenguas semíticas. ¿De qué viene la palabra semítica? De Sem, el descendiente de Noé, el primer hijo de Noé, Sem. ¿Cómo se llama el segundo? No, era el tercero. Ya, pues Sem, porque ellos vienen de esa descendencia, de esa línea. Se ve que la descendencia de Dios viene por Sem, y ahí viene la descendencia de David hasta llegar a Cristo. Y por eso usted ve que no, ¿a quién fue que él echó la bendición grande? ¿No? O sea, que todo, cuando usted ve viendo todo esto, que Dios iba haciendo cosas que nosotros no la podíamos, el hombre no podía ver, pero ya había un propósito. Por esta línea van a venir, voy a traer al que los va a salvar. Vamos a hablar un poquito de hebreo, y esta parte es interesante. No es que vamos a aprender hebreo. Yo no sé tampoco. ¿Por qué es importante y cómo nos podemos nosotros aprovechar de conocer esto? Pues como para testificar. Hay una clase que se da en los últimos años que se llama apologética. Apologética es defensa de la fe. ¿Cómo yo puedo defender la fe de, por ejemplo, muchos que son estudiosos, doctores, que saben mucho, y que dicen, no, eso, los cristianos eso son fábulas? ¿Cómo yo puedo usar una información educada y científica para decirle, no, mira? Fábulas dicen que son sectas. Por ejemplo, que son cosas ficticias. Miren, entonces, ¿qué pasa? El hebreo, es bueno conocer que el hebreo, y que se escribió antes de que Moisés escribiera, o para el tiempo de que estaban escribiendo la Biblia, ya se había escrito en hebreo. Los cananeos también usaban cierta forma de hebreo, arameo, y lenguas parecidas, y se había escrito
Y hay escritos que documentan lo que dice la Biblia en escritos de otras naciones. Si alguien viene y le dice a usted, no, la Biblia la compiló, eso fue una historia que hizo la Iglesia Católica para manipular. Entonces esa historia la sabían también los reyes de Moab, porque nos cuentan. O sea, que son información fuera de la Biblia, que confirman lo que dice la Biblia. O sea, ella el que viene a decir que no, que la Biblia es un invento, pues se lo ocurrió. Porque ya otra gente lo dijo también, que no eran ni cristianos. Están también historiadores, que vamos a hablar de eso más tarde, el historiador Josefo, que era judío, no era cristiano, también habla mucho del cristianismo y habla de Jesús. No creía en él, pero lo reconoció como que era un maestro, que era un líder, etc. Y otro romano también lo hace. O sea, que hay evidencia histórica. Eso es que viene a decir, no, que la Biblia la inventaron la iglesia, no. Hay mucha evidencia histórica para poder ellos usar ese argumento. Bueno, volvemos acá. Esa es otra clase, la apologética. El hebreo es una lengua de casi 30 siglos, 3.000 años. Obviamente, en ese tiempo va cambiando, como todas las lenguas. El español cambia. Ahora mismo el puertorriqueño cambia. Si usted se va, cuando nos criamos nosotros, ya hay palabras que no se usan. O hay unas nuevas que no sabemos nosotros, que los nuevos las han implementado. Y todos los idiomas cambian. Yo después le voy a traer en una de las clases, unas Biblias que yo tengo unas Biblias viejas y voy a traer unas Biblias en castellano para ver si usted las entiende. Castellano que es como español, pero es una que tiene Unas palabras raras. bien, pues así también ocurre con todos los idiomas. El hebreo originalmente no tenía vocales, eran nada más que eran consonantes nada más. Entonces peor todavía. Hubo después un proceso donde añadieron las vocales, pero no tenía vocales tampoco. Entonces imagínense cómo usted va. Y otra cosa, no había espacio. Usted escribía, no había una palabra y un espacio, no. Ahí todo iba en una carretilla. Y se escribe, yo creo que se escribe ahí, también. Sí. Bien interesante. O sea que eso han tomado mucho tiempo los estudiosos para poder dilucidar todo eso. Y en ese proceso han ocurrido cambios en el lenguaje hebreo, no es el mismo hebreo que se hablaba antes que se habla ahora, lo mismo con el griego. Rapidito voy a estos dos casos, ¿verdad? Después usted lo puede mirar porque está en el papel. En el Antiguo Testamento, el escrito del alfabeto hebreo data del siglo IX a.C., o sea, casi 1000 años antes de Cristo. Y hay un ejemplo que se llama la Estera. Este documento se encontró, los arqueólogos lo recuperaron, en un dialecto cananeo moabita, no es en hebreo, ¿verdad? Se llama la Estera de Moab, y donde en ese escrito el rey de Moab describe sus triunfos contra Joram, rey de Israel. Eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia de Segunda de Reyes, capítulo 3. Es un dato extrabíblico que confirma que eso ocurrió. O sea, que si usted quiere, alguien viene a discutir, pero no, entonces esta gente sabía que se iba a hacer esto. ¿Cómo es? 1000 años antes de que se escribiera la Biblia, ya ellos sabían que se iba a escribir. Pero, o sea, que son formas de usted quitar porque mire que hay gente que da eso. Ahora mismo yo estoy trabajando, hay un hermano que está descargado, él está en la iglesia, pero está descargado. Bueno, ya no cree en la Biblia. Entonces, ¿cómo tú vas a ser cristiano si no crees en la palabra de Dios? Él dice que está en la iglesia. Bueno, yo estoy tratando de ver cómo que tienen unas ideas así locas, que ya la Biblia que le inventaron, que si esto no es así, porque está acomodando la plaza a su juego, ¿sabes? Nosotros nos gusta justificar lo que nos gusta, y es así pues. Mucha gente cree eso, muchas personas van a la iglesia, mi esposo, va a la iglesia de domingo, una iglesia de domingo, y siempre tiene un argumento. Siempre tiene algo para decirte que la Biblia es la sí, siempre. Yo no te lo quito. Mire, También la tecnología ha hecho que muchas personas se confundan. también tiene muchas cosas por hacer que Videos y viendo cosas. Y vacaciones, teorías, diferentes teorías. Y ha metido a la gente cosas en la mente. Hay que ver la importancia de leer la palabra. Es que no es bien fácil en correcto, por eso nosotros tenemos que agarrarnos de la palabra. Y verdad, perfectos no somos ni lo vamos a hacer en esta vida, pero tenemos que tratar de hacer lo mejor y aprender de lo bueno y lo malo y ¿verdad? Por ejemplo, hay partes buenas, los católicos al principio, antes del siglo IV, hicieron cosas muy terribles. Hay uno que se llamaba
Basilio, hombre, para el siglo II, hombre, unas cosas que cuando usted ve su vida, era un cristiano, era católico porque no había más ninguna iglesia. Y no hay que la iglesia en ese tiempo no se había dañado, porque la iglesia católica al principio no se había dañado, se dañó después cuando entra en su alianza con el gobierno, ¿verdad? Y se entra en otros intereses, y eso es lo que pasa en la iglesia hoy, cuando hay intereses que no son el de Cristo en la iglesia, se dañan. Ok, volviendo acá, ¿verdad? Porque si no, ese es uno. Hay otro caso más, hay diferentes casos de libros que han encontrado los arqueólogos, que muchas veces hasta son hasta ateos ellos mismos, y buscando encuentran cosas que le quiten el ateísmo. De hecho, hay un apologista teólogo que se conoce como C.B. Lewis, es bien famoso, bien conocido, un hombre bien brillante. Era ateo, pero se puso a estudiar y se convirtió estudiando. Cuando todos los argumentos de ateo que él tenía, vio que se iban cayendo uno a uno, y después vino a ser un tremendo, yo se lo recomiendo, o sea, da una enseñanza bien. El pastor tiene ya está muerto, pero hay gente que pone los estudios de muy bíblicos, muy centrados en la palabra. Es J.C. Lewis. Después, si acaso yo consigo un muestro, lo envío por el enlace para que lo vean, porque vale la pena. Pues yo ahora mismo casi siempre lo que busco son ingredientes, porque ahora mismo lamentablemente no hay mucho alimento bueno por ahí. Ok, la estela de Dan, este es otro caso, la estela de Dan es otro caso también del siglo VIII a.C., donde Asael, el rey sirio Asael, relata sus guerras con Acab y Ocasías, que eso está en la Biblia también, ¿verdad? Y su conflicto con los descendientes de David. Son datitos que parece que no, pero sí, cuando yo estoy trabajando con alguien que no entiende o que tiene unos conceptos, unas ideas erróneas, incluso tú me vas a explicarme ahora cómo esta gente, 800 años antes de Cristo, ya sabían que lo que dice la Biblia estaba ocurriendo. Están narrando lo mismo que narran los libros de la Biblia. Entonces los católicos, bueno, eran musiquitos aquellos más taparrapas. Porque ellos dicen que fue que los católicos inventaron la Biblia. La Biblia se compiló, no es que se la inventaron, ellos no la inventaron, la compilaron, los apóstoles la escribieron, la dictaron. Muchos de ellos, la mayoría de las cartas de Pablo y de los apóstoles fueron dictadas, no las escribieron ellos. Porque después vamos a hablar de lo que es la crítica, y algunos críticos dicen, no, esta carta no la puede haber escrito fulano porque no es la misma estilo, claro, porque esta sí la escribió él y la otra fue un dictado. Y todos los santos que tienen La iglesia católica. La Biblia, la misma Biblia de ellos, antes de la Biblia, mi abuela Sí, tenía sí. una que era así. Eso, los santos, surge para el siglo 6 o 7 por ahí, que comienza a dañarse la cosa. Un hombre que hizo cosas buenas, pero ahí se dañó. Un tal confesor, uno de los estudiosos teólogos de ellos, que hizo cosas buenas, pero ahí se fue con la historia. Entonces desarrolló esa enseñanza y también así fue del purgatorio, que son doctrinas equivocadas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo yo le daba mucho peso a la tradición más que a la misma palabra, y ahí fue responder. La tradición tiene su valor, pero no vale más que la palabra de Dios. ¿Qué yo puedo aprender de la tradición? Pues lo que hizo bueno Pablo, lo que enseña los mismos católicos al principio, como que yo estoy mencionando, Basilio, de Cesarea, hicieron cosas terribles, pero entonces después otros se fueron dañando, se fueron contaminando. Ok, el hebreo dejó de hablarse alrededor del siglo I antes de Cristo, aunque siguió utilizándose en la literatura y en otras, solo en límites. No se usaba en el pueblo, se usaba en las escuelas, en las universidades, en el culto. Como cuando usted recuerda, no sé si usted llegó a eso, pero a lo mejor ustedes son más jóvenes que yo. Aquí los más viejitos son más viejitos que yo. No creo, yo soy viejita, yo tengo 60 y tanto. Yo también tenía 60 y tanto. Pero algunos de nosotros llegó ahí, nos llegaron a llevar cuando chiquitos a la iglesia católica y hablaban en lengua. Ahora el culto era en lengua, en latín. Latín. Yo voy a mi
Y como dice la hermana, todos los santos yo me asustaba, yo veía esas figuras. Yo soy de Leonel Torres, nací de Leonel Torres, iba a la Santa Teresita. Eso tenía así el salto por todos lados, la gente le besaba los pies. Ay, ay, ay. Bueno, pues la cuestión es que. ¿Dónde iba yo? Okay. Un siglo antes de Cristo es que se deja de hablar ese idioma hebreo, y cuando Jesús llega a la escena, lo que se habla es el arameo. El hebreo solo se usaba en escritos, en los titulares, pero estaba limitado, como el latín cuando estaban dando los puntos, porque la Iglesia Católica prohibía que se hablara la Biblia en otros idiomas que no fuera el latín. Sin embargo, el latín no fue el idioma original tampoco. O sea que si querían mantenerlo en el original, tenían que haber dado el culto en hebreo cuando estaban en el Antiguo Testamento, o en griego cuando estaban en el Nuevo. Pero entonces ellos sí cambiaron de idioma, pero para ellos valía, pero para los demás no. Bueno, gracias a Dios, pues eso se fue disipando. Un tiempo la iglesia tuvo mucha oposición. Después, vamos a hablar de esto más tarde, pero la iglesia tuvo mucha oposición en los cambios porque estaban centradas en el control, querían controlar todo. Por eso lo que mencionó ahorita el Tirito, durante la Inquisición mataron más de 56 millones de personas. La mayoría eran cristianos verdaderos. Y los perseguían porque no creían igual, porque algunos los quemaron. Hay muchos que los quemaron por traducir la Biblia. O sea, no fue porque jugó, ni porque mató, porque tradujo la Biblia. Wow. Eso fue, o sea, entonces yo siempre digo, wow, conozco a gente católica muy buena, gente que son de Dios, pero yo digo, ¿cómo que no tienen en un sitio, en una organización así, que está tan manchada, y que todavía no se ha arrepentido? Bueno. Aunque leen que adorar imágenes está en la Biblia. Correcto, todavía sigue entendiendo. Sí. Bueno, pero nada, Dios tenga misericordia, ¿verdad? De ellos. Seguimos. Aquí se habla un poco más, ¿verdad?, de la historia de la lengua judía, pero no se preocupe por esto, nada de esto va a salir en el examen. Si va a salir algo, yo le voy a dar una orejita, porque esto es simplemente para que usted tenga una idea, ¿verdad?, de dónde sale la Biblia, y así podamos entender que la Reina Valera del 60 evolucionó, no nació así, no fue que vino Moisés y dijo, espérate, esta versión de la Reina Valera del 60 voy a escribir mi. No, eso fue que alguien la tradujo y la tradujo. De hebreo se traduce a griego, de griego se pasa a latín, ¿vale? Ya hay varias traducciones. Todo cambia. El Nuevo Testamento, el original, el idioma original del Nuevo Testamento, conocido como el griego koine, era el griego popular, el griego del pueblo, el griego que se hablaba en las calles, común, koine, sí. Era un griego vulgar, si vamos a poner, no era un griego de clase alta, era ¿cómo surge este idioma? Dios sabe todo, Dios cree que Dios tiene control de todo. Durante la historia hubo un tiempo, ¿verdad?, que hubo Babilonia como imperio mundial, después vienen los medopersas, los quitan. Ahí que sale la imagen esta que escribe las letras en la pared. Vienen los medopersas, toman el control, y después vienen los griegos con Alejandro Magno y derrotan a los medopersas. ¿Qué pasa? Que contrario a la Babilonia y a los medopersas, la filosofía de los griegos era, para expandir su dominio y mantener su reino, era lo que se llama aculturación. Yo conquisto un país y lo que voy a hacer es que no voy a tratarlos como esclavos ni lo voy a tratar, voy a hacer que ellos se hagan como nosotros. Les voy a enseñar mi idioma, les voy a enseñar mis costumbres, y así, pues ya son de nosotros, el reino se mantiene. Esa era la filosofía. Alejandro Magno conquistó, era un loquito, de guerrero, ese hombre él murió, yo creo que no llegó ni a 30 años, pero conquistó casi todo el mundo. Bueno, dicen que estos medopersas eran bien bárbaros y le tenían miedo. Imagínense, los medopersas eran bárbaros y dicen que el Darío se escondió cuando le cogió el miedo, porque ese hombre acabó con medio mundo, conquistó todo y siguió y se mandó tanto que estando enfermo trató de conquistar por allá por India y por llegando hasta China por allá, y por allá murió de enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Se divide y entonces los generales principales dividen el reino en 4. Después eso es otra historia, pero para que vayan viendo
¿De dónde surge todo esto? Y ahí es que se riega el griego, y esta es la importancia, por todo el mundo, por la filosofía de aculturación. Era como ahora en inglés se habla en todos lados, es algo parecido. En inglés se habla en casi todos los sitios. Pues el griego era el segundo idioma en casi todos los países conocidos en ese tiempo. ¿Y eso sirvió para qué? Para que cuando se escribiera la Biblia, se regara por todo el mundo. O sea que Dios sabe lo que hace. Dios preparó el escenario para que cuando la palabra que se escribió en el Nuevo Testamento en griego se pudiera regar. ¿Verdad? ¿Y qué hizo la iglesia al principio? En vez de expandirla, lo mismo que hizo Israel. La escondieron, ellos mismos no sabían dónde estaba. Nehemías tuvo que ir buscando y encontró los rollos. Una pregunta, la Biblia Reina Valera, perdón, ¿fue traducida del inglés al español o de arameo? No, yo no de los originales. La Reina Valera, por eso me gusta, porque viene de los, no de los originales, pero de las copias más antiguas. Porque los originales no se consiguen. Pero piensa si Dios se aseguró de que la palabra llegara acá. Había muchas copias. Y esa parte después le voy a preguntar, porque esa parte le va a gustar, porque es algo de lo que demuestra que la verdad, que la Biblia verdaderamente es la palabra de Dios. ¿Cómo se preservó por tanto tiempo? ¿Cómo cuando la han quemado? Cuando la iglesia misma, cuando traducían la Biblia en inglés, estos que quemaban no los quemaban solo, los quemaban con las Biblias traducidas. ¿Cómo con toda esa oposición que era el mismo Satanás metido en la iglesia, pudo sobrevivir y entonces en vez de disminuir lo que ha hecho es aumentar? ¿Cómo la Biblia en los récords Guinness aparece? Le voy a enviar ese enlace. Aparece en los récords Guinness como el libro en todos los tiempos más escrito, más leído, más traducido y sigue creciendo. Comparándolo con obras de Platón y esa gente esos filósofos se quedaron pequeños. De las obras de Platón y esa gente hay 10, 12 copias. De la Biblia hay más de no sé ni cuántos miles de copias o hasta millones casi, en diferentes idiomas. O sea que Dios tiene que estar ahí porque no hay ningún otro libro que se haya podido sostener, multiplicar y aumentar en ese tiempo. Eso nada más es un testimonio de que es palabra de Dios. Okay. A pesar de haber sido escrita por múltiples autores a lo largo de un extenso periodo de tiempo, la Biblia muestra una notable coherencia, unidad. Esto es lo más que me impresiona a mí, la unidad. La unidad de la Biblia. Lo que dice Génesis, cuando Dios le dice a la serpiente, la simiente de la muerte pisará la cabeza de tu simiente. Ya está hablando, está profetizando, está hablando de lo que iba a hacer Jesús, coherencia. O sea, hay un enlace entre todos los libros, desde Génesis hasta Apocalipsis. Usted va a ver profecías que se dieron en el Antiguo Testamento, cómo se repiten en el Nuevo Testamento, cómo se cumplen en el Nuevo Testamento. Y el caso de Isaías, que escribió más de 300 profecías acerca de Jesús, que la mayoría, todavía hay unas que no se han cumplido, pero la mayoría se cumplieron exactamente. El caso de el Templo 2, cuando se construye el Templo 2, en el libro de Daniel se describe el proceso de construcción del templo y hasta llegar a la muerte del Mesías. Hay gente estudiosa que comenzó a calcular un cálculo que no es tan fácil porque usted tiene que considerar que los días judíos, los años judíos no son de 365 días, son de 360. Tienen 5 días menos. O sea que cuando usted va a cambiar de un sistema a otro, pues hay cambio. Hay gente que ha hecho ese ejercicio que sabe exactamente el tiempo en que Jesús fue crucificado. Daniel habló de eso, profetizó eso. Hay gente que ha calculado el tiempo, porque ahí en Daniel se dice tantas semanas y todo eso. De 1900 cuánto. Correcto. Y cuando usted lo calcula, yo lo voy a hablar después para que usted vea eso, se queda uno como frisado. ¿Cómo 600, 700 años vivió Isaías antes de Cristo y cómo se cumplió al pie de la letra? Eso es un profeta. No uno que me dice, no, porque aquí alguien tiene un dolor de cabeza. Por favor. Entre 100 personas alguien tiene que dolor de la cabeza. ¿Verdad? Eso son las profecías modernas. Alguien tiene un callo. ¿Sí? Cosas así. Alguien tiene sueño. Ay, Dios mío, eso es la mitad. Sí, no, eso son las profecías.
profecía de hoy en día, lamentablemente, pero esa gente sí era profeta de verdad. Y muchos de ellos ni vieron los resultados de su profecía. Algunos sí. Jeremías llegó a ver parte de su profecía, del cumplimiento, gloria a Dios. O sea que la coherencia es algo, y la unidad es algo que es un testimonio en sí del mensaje. Esto es considerado por muchos como evidencia de la inspiración divina. O sea, esto demuestra que Dios fue el que lo escribió, porque como Moisés sabía lo que iba a pasar acá. Aunque lo describe, ¿verdad?, en unas palabras, en unos rangos no específicos, pero sí lo describe. Y los demás, y como los salmistas, especialmente David, que tiene muchos salmos que hablan de lo que pasó a Cristo, cómo habló de esas cosas. Cuadrilla de ladrones me han rodeado, ahogaron mis manos y mis pies. Eso está en los salmos. ¿Cómo David sabía eso? El Espíritu Santo. Cuadrilla de ladrones, cuando a Jesús lo iban a llevar a la cruz, todos se le fueron en contra. Cuadrilla de perros me han rodeado. Perro, ¿sabes? La palabra perro en la Biblia lo que representa es alguien que tiene una religión falsa. Si usted lo va a interpretar espiritualmente, los judíos le llamaban perros a los samaritanos, porque ellos dicen que habían distorsionado la religión. Pablo después le llamó un perro a los judíos, porque también Pablo le leyó de la misma medicina. O sea que cuando el salmista dice cuadrilla de perros me han rodeado, está hablando de los religiosos que habían distorsionado la fe y estaban rodeando a Jesús, y dice, horadaron mis manos y mis pies. ¿Sabes? Que yo leo eso y tiene que yo le digo tantas veces, y como siempre que lo leo digo, wow, es que Dios es testigo. Esos eran profetas. Ok. Y no estoy diciendo que hoy en día no hay profetas, hay profetas. Pero lo malo es que hay más falsos profetas que verdaderos. Son bien pocos. Pero los hay, son pocos. Yo he conocido los profetas verdaderos que en verdad, cuando te hablan, el Espíritu te da testimonio y da testimonio de que son profetas. Gloria a Dios. Ok. Aquí hay algunas razones por las cuales la Biblia exhibe coherencia y unidad temática. El plan redentor de Dios principal. Cuando yo voy a interpretar la Biblia, tengo que considerar eso como uno de mis elementos. ¿Esta interpretación mía está en armonía con el plan de Dios? ¿O la estoy distorsionando para que me confirme mi ministerio? ¿Entiendes? ¿Cómo yo estoy leyendo la Biblia? ¿Me la estoy aplicando a mí primero? Cuando yo voy a predicar también, tengo que aplicarme primero la palabra a mí. ¿Verdad? No puedo coger la Biblia y yo como que estoy acá afuera y esto le aplico a ustedes, pero ustedes muchos predicadores hacen verdad, es cierto, y el que muchas veces que se tiene que arrepentir, muchas veces se está predicando ellos mismos. Cuando usted predique, siempre inclúyase. Y antes de predicar, aplique. Cuando de ahí estudie, Señor, estoy en esto, perdóname, enséñame. Y él lo va a hacer. Entonces, usted va a ver que cuando usted predique va a ser más efectivo, porque ya eso pasó de usted. Pero cuando yo voy a predicar y no me aplique la palabra, entonces yo mismo soy uno de los que tengo que arrepentirme, y si no me arrepentir, ¿cómo voy a transmitirle lo mismo? ¿Verdad? O sea que son cositas que uno tiene que ir poco a poco aprendiendo. Yo recuerdo que una vez yo fui a predicar en Orlando, y wow, un mensaje, yo mismo pensé, wow, ese mensaje está bueno, lo prediqué, tremendo, y cuando voy a ministrar, el mensaje era para mí. El mensaje era para mí mismo. Y yo le dije, hermano, ¿sabes qué? Oren por mí a la iglesia. Eso primero lo hace. Lo difícil es tú reconocerlo, y más reconocerlo frente a las personas. Pero así Dios se glorifica muchas veces y te enseña y te da lecciones. Uno tiene que, ¿verdad?, meditar en ella. Yo recuerdo que ese mensaje era, puedes ver el camino. Porque el Señor me estaba llamando para el ministerio, pero no estaba listo. Entonces me decía, ¿tú puedes ver el camino? Yo recuerdo que el Espíritu me hacía exhortarlo. ¿Tú puedes ver el camino? Era mi mismo. Porque si tú no puedes ver el camino, no vas a guiar a otro por el camino. O sea que muchas veces el mensaje es para nosotros. Y usted ha habido predicadores también que van a decir, no, tenía un mensaje y el Señor me lo cambió, no te lo cambió, ese era para ti, para el que va para la iglesia. Ese era para que tú te lo reserves, por eso no lo vas a predicar. Pero nosotros me lo cambió, después que ese le pichó, no se lo aplicó.
O sea, que esas cositas pasan en el proceso. Pero tranquilo, nos pasa a todos. A mí me pasó, por lo menos a mí me pasa. No sé, a usted. Yo tengo un hijo pastor también, iglesia pentecostal, salió de la iglesia de Filchi de La Carolina. de Cristo, sí. Ya, ya. Ok, seguimos. El plan de redención de Dios a lo largo de la Biblia se revela un hilo conductor central. El plan redentor de Dios para la humanidad. Ese debe ser el centro. ¿Y quién es el protagonista? Jesucristo, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia cuenta la historia de cómo Dios busca reconciliar a la humanidad consigo mismo a través de Jesucristo. Por eso yo no puedo ignorar a Génesis, porque ahí es que empezó todo. En Génesis fue que comenzó todo. Y ahí Jesús vino a resolver lo que ocurrió ahí. Otra cosa que yo he aprendido también es que siempre yo tengo que ver la Biblia y lo que Dios está haciendo, el proceso que estamos pasando, como un juicio. Porque ¿cómo termina la Biblia? El juicio final. ¿Y qué pasó? ¿Dónde se echó la acusación? ¿Dónde se hizo? En Génesis. Por tu causa, por tu desobediencia, maldita sea la tierra. Entonces Dios está resolviendo por nosotros todo eso, porque Él le dijo a Abraham, yo mismo voy a juro por mí mismo. O sea, cuando Él hizo el pacto con Abraham, ¿verdad que Abraham se quedó dormido? Porque tenía que cruzar por medio de unos animales. Esa es la forma en que se sellaban los pactos. Tenía que cruzar por unos animales que estaban picados por la mica, y tú pasabas para allá y el otro pasaba para acá. Y eso quería decir que si yo no cumplía mi pacto, me iba a pasar con esos animales. Los animales no iban a pasar. Cuando le tocó a Abraham cruzar, Dios lo durmió para que no cruzara. Y vino una antorcha de fuego y cruzó el Espíritu Santo para los dos lados. Quiere decir que Dios se comprometió a cumplir su parte y la de Abraham. Y por eso cuando Abraham fue a entregar a su hijo, que Dios lo que estaba probando la fe, dijo, no, el mío tuyo no es yo, el mío es el tuyo. Yo me proveeré de cordero. Perfecto, estas cositas son importantes para uno entender lo que Dios está haciendo, que esto no es una ficción, que esto es la única religión que tiene una historia sólida. De todas las religiones, el budismo no tienen la historia que tiene el cristianismo, no es tan sólida históricamente, con datos reales, confirmados por la misma arqueología, la ciencia. Y aún hasta la ciencia de astronomía, que decían unas cosas, ahora están regresando a lo que dice la Biblia. ¿Usted sabía que el que desarrolló lo del Big Bang era un texto católico, un monje, era cristiano? El que desarrolló esa teoría era un monje cristiano y la hizo con el sentido de explicar de que el mundo, porque antes la ciencia pensaba que el mundo y el universo era infinito, que nunca había empezado, que siempre existía y que no tenía fin. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que hubo un principio, como dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la Biblia también dice que va a haber un fin. Entonces había una discrepancia, ¿verdad?, entre la Biblia y la ciencia. Pero este católico, que era, además de ser católico, era un doctor en física. O sea, esa gente de antes se dedicaba a estudiar, era teólogo y físico. Desarrolló esa teoría que todavía hoy está dada. O sea, entonces derribó la creencia de los ¿cómo se llama? De los ateos, que estaban en ese tiempo tratando de tirar por suelo, usando la ciencia, la Biblia. ¿Qué pasó? Que este hombre que yo le mencioné, Luis, era uno de los que estaban tratando de apoyar ese en contra de la Biblia, y estudiando lo que hizo ese hombre fue que se convirtió. Y otros científicos también, que estudiando eso, tratando de refutarlo, dijeron, no, este hombre tiene razón. Y siguieron estudiando y se convirtieron. O sea que Dios, cuando el enemigo saca una ficha, ya Dios tiene dos fichas. No va a poder vencer. Bueno, yo creo que yo estoy haciendo muchos paréntesis, pero bueno. La influencia del Espíritu Santo. Los creyentes sostienen que el Espíritu Santo estuvo activamente involucrado en la composición de la Escritura, guiando y dirigiendo a los autores humanos en la Escritura. Estamos hablando aquí de los escritos originales, recuerden. Lo único que se considera como palabra infalible es lo original. Ni aún las copias son infalibles. ¿Por qué? Porque los copistas podían fallar a poner una letra fuera de sitio. Pero aún esas fallas son mínimas. Vamos a poner que fallaron una palabra. Esa palabra tú la puedes, al leer todo lo demás, tú la puedes corregir. Pero los originales se consideran sin error. Las copias, pues, no son infalibles, pero son muy confiables, muy perfectas, muy certeras. Y lo interesante es que hay copias de diferentes fuentes, y cuando se traen a corroborar, se dice lo mismo. De Siria, de diferentes sitios que me he encontrado, cuando las traen, vale, pues es lo mismo.
Es lo mismo que dice la Biblia de usted, lo mismo. ¿Cómo pudieron hacer esa trama, verdad? Los que dicen que fue una trama, ¿cómo pudieron hacer eso? Ir a Siria, ir a Egipto y poner copias y después que todas escritas en otros idiomas y cuando las traen las traducen a Dios? Pues esto dice lo mismo. Solamente digo. Esta influencia divina en los escritores bíblicos ayuda a garantizar la coherencia y la unidad temática. Estamos en la última parte del ¿qué hora es? Porque no me quiero pasar de paso. 11:24. Pues ya me pasé. Déjame sellar el cortina. Esta influencia divina, o sea, lo que yo le hablaba al principio, la coherencia y la unidad temática es todo lo que levanta nuestra fe, ¿verdad? Porque nos da la certeza de que estamos confiando en algo que tiene base, que se ha corroborado a sí mismo, que se ha probado de muchas formas. Cuando usted ve los libros de otras religiones, no tienen nada. La escribió aquel, qué sé yo, escribió unas reglas ahí de hombres, y si te cortan bien vas para el cielo. Pues nadie va para el cielo, sí, porque eso es lo que enseñan ellos. Muy piadoso, pero ni ellos mismos las cumplen, las pueden cumplir. Jesús las cumplió por nosotros, ¿verdad? Y nos da la bendición de poder entrar en su reino. Tema y enseñanza consistente. O sea, que todo lo que la Biblia enseña es consistente. Lo que enseña Pablo es consistente con lo que enseña Santiago. Lo que enseña Santiago es consistente. Hay gente que ha tratado de ponerlos a pelear, pero no. Hay que mala interpretación. Por ejemplo, la gracia y las obras. Que trata de decir no, porque Santiago dice que hay que hacer obra y Pablo dice que sin obra, que es por gracia nada más. Santiago lo que está diciendo es que la fe sin obras es muerta. No está diciendo que no hay que hacer obras. Y está hablando también Pablo, que está hablando de las obras de la ley, no las obras de la fe. Son dos cosas diferentes. Están las obras de la ley, las obras de la fe, las obras de la carne. Pablo está hablando de las obras de la ley. Esas no tenemos que cumplirlas porque la ley de Cristo las cumplió. Ahora, las obras de la fe son las obras que nosotros hacemos porque el Espíritu Santo nos impulsa a hacerlas. Y esas son las que Santiago está hablando. O sea, que no hay ninguna diferencia entre lo que Pablo y Santiago hablan. Son gente que transgiversa las cosas. Temas de enseñanza consistente, temas de cómo el amor de Dios, la justicia, la santidad y la salvación y el llamado a obediencia y la fe de Dios están presentes en diferentes libros y pasajes de la Escritura. Estas enseñanzas coherentes apuntan a una fuente divina que trasciende a los autores humanos. Porque Pablo no podía saber lo que iba a escribir Juan para que escribieran lo mismo, y no sabía lo que escribía Pablo, y menos lo que escribió Moisés. ¿Verdad? Moisés no sabía lo que iba a escribir Juan, mucho menos. Y cómo todo armoniza, porque estaba el Espíritu Santo en un asunto. ¿Ok? Esa es la última, ¿verdad? Cumplimiento de las profecías, con otro testimonio, ¿verdad? Lo que le mencioné ahorita, las profecías que el salmista dio, se cumplieron en Cristo, las profecías de Isaías se cumplieron en Cristo, la inspiración divina, sostiene que el Dios usó a los autores humanos como instrumentos para escribir su palabra. Aunque cada autor tenía su estilo y perspectiva, se cree que Dios trabajó a través de ellos para transmitir el mensaje. Por eso hay que tener cuidado cuando estudiamos, porque cada uno escribe en un estilo de otro. El ejemplo es de las cartas de Juan, por ejemplo. Hay gente que dice que Juan no escribió Apocalipsis, porque cuando tú comparas Apocalipsis con primera de Juan y segunda de Juan, el estilo es bien diferente. El que escribió las cartas era un griego bien estudioso, refinado, y el que escribió Apocalipsis era un idioma de alguien que no tenía mucha educación, como Juan, que era un pescador. ¿Cómo se explica eso? En la isla de Pasmo no había que tomar a dictado. Él estaba solito ahí. Escribió él. Ahora acá, cuando Juan estaba acá, tenía sus ayudantes, como Marcos, que era médico. Había gente que estaban con los apóstoles que tenían cultura y esos eran los que le llevaban el dictado. O sea que eso tiene su explicación. Okay. En conjunto, estas razones ayudan a explicar cómo la Biblia puede mostrar coherencia y unidad temática a pesar de los múltiples autores involucrados en su escritura. La creencia de que la inspiración divina y la influencia del Espíritu Santo proporciona una explicación teológica para que esta coherencia y unidad, o sea que esto nos ayuda también a nuestra fe o sea, que ve lo que yo estoy diciendo es que estamos aprendiendo esto no para tener mucho conocimiento, sino para que nuestra fe se fortalezca. Y cuando comuniquemos, le damos a comunicar. Bueno, hasta aquí llegamos, me pasé un poquito, perdónenme. Que algunas veces los paréntesis como que se abren mucho, pero vamos a tratar de controlar eso.
¿Quién ora para despedirnos de la clase? Un voluntario que ore para despedirnos de la clase. Es parte de eso, cuenta para participación. Se ofrece. Muchísimo Padre Celestial, danos gracias por la oportunidad de estar hoy en nuestra primera clase, Padre, que sea una de muchas, Padre, que completemos todo, así como empezamos hoy, completemos todo este camino, Padre. Sé tú con nosotros en el camino, Padre. No nos abandones, no nos dejes, Padre. Sé tú con nosotros, a cada uno que llegamos a nuestros respectivos hogares o a cualquier sitio que vayamos, ¿verdad? Sé tú con nosotros, Padre. Acompáñanos y ayúdanos a proseguir en este camino, Padre, que comenzamos el día de hoy, Padre. Sé tú con nosotros, con cada uno de nosotros, Padre. Cuídanos, ¿verdad?, del accidente, de cualquier cosa que nos pueda interferir en nuestro camino, Padre. Acompáñanos, cuídanos. Protégenos de todo camino, de todo maldad, todo daño, y sé tú con nosotros todo el día de hoy. Yo también para dejar sus respectivos lugares en nombre del Señor Cristo. Amén. Dios lo bendiga, puede saludarse. No, mira, hay unos juguitos ahí metidos, unas galletitas para que no se vayan con el estómago vacío, ¿verdad? Perdonen que me pasé con todo. La próxima clase sería, ¿qué día? La próxima, este próximo sábado no. El 27. Ahí ya comenzamos la clase completa. Entonces, hoy pues como trabajo de la matrícula, etcétera. El horario sería de 9 a 11. Me iba a preguntar, ¿quieren que lo dejemos de 9 a 11 o de 9 y media a 11 y media? Yo vengo de Cabo, me voy a cumplir. De 9 a 11, me gusta porque no fue más temprano que tiene que hacer 9 a 11. Lo dejamos entonces de 9 a 11. Yo estoy cerquita, puedo venir a la mañana. Ahí hay una perra para que tomen un poquito de refresco y jugo, no se vayan con el estómago vacío. Yo soy de Delicado, pero no salgo de Delicado. Como quieran, lo de siempre está hablando del pago. Si pueden dar algo, si no, pues la base, no hay problema. Pueden enviarlo por el móvil o pueden ¿Cuánto es? ahora mismo sería la matrícula que son $10 y la clase que son 10. Entonces, hasta que no empiece la otra clase, pues trata de la parte porque son 10 nada más. O sea, que ustedes pagan un solo pago, pero no cogen un matrimonio, pagan una sola cosa. Para estar claro, que Me ponen en una notita de ir para el instituto. Porque otra cosa de iglesia que no mezcle la rama. Son 10 de la otra vez. 10 de la clase y 10 de matrícula. Son 20 que se tienen que enviar Para la próxima clase ya es 10 nada más porque esta matrícula cuenta por 3 clases. La oración era, me puse nerviosa. Ay, no te preocupes de eso, no es nada. A mí me pasa igual. Todavía me pasa. Yo lo mejor. No, esta yo la tengo en va a venir la obligada. Se me tragó la Miren, hermana, aquí con confianza. Siempre estoy asustada. Miren, ¿qué pasa de Llorente? ¿Qué pasa de Yo soy del 45. Cuarto piso. Y después me mudé para el 11, para el 2020. Mi abuela nació ahí. El negocio de la providencia que dice Rosario es de mi abuelo. O sea, era de mi abuelo, pero todavía tiene que Rosario. Está en la misma providencia. Lo vemos como Lima Es Nueva. más aquello que acá. A los del 6. El de mi abuela, que la come y que está con la escuela. Inés, que era el señor, se llama Inés. Que está al lado exactamente de la escuela, esa era de mi abuela.
18 años.